Bueno, un gusto tenerte aquí, que seas mi invitada. Yo soy tu fan número uno. Un poquito presentarte, Catalina Arzós, pues licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Tienes tu maestría en Investigación Psicoanalítica, especialidad en Análisis Existencial y Logoterapia, coaching ontológico certificado y Headhunter. O sea, una profesional del trabajo en pocas palabras. Gracias, Una Daniel. profesional. Muchas por estar aquí y que podamos platicar un ratito en torno a tu libro. Trabajar con sentido es vivir con sentido. ¿Qué pierdo si pierdo mi trabajo? La neurosis del Homo Faber. Para mí fue un gusto enorme poder leer tu libro y veo que el libro abarca muchos aspectos de la realidad laboral. La realidad organizacional, la realidad social, la realidad psicológica, la realidad filosófica incluso, y la realidad propia del análisis existencial y logoterapia. Vamos aquí un poquito nuestra charla que se centrará un poquito más en los aspectos psicológicos, el aspecto filosófico y el aspecto logoterapéutico. Y un poquito entrando con ese aspecto filosófico, esta visión filosófica del trabajo que a mí me encantó un poquito en esta parte de tu capítulo 3, trabajar y empleo, dos cosas muy diferentes. Ahí creo que al principio del capítulo tienes una frase muy bonita que dice, puedo trabajar, empleo y trabajo no son, puedo perder mi empleo, pero no a sí mismo mi trabajo. Yo cuando lo leí, un poco también, cuando escuchaba esto de trabajo, me imaginaba sentido. Puedo perder mi empleo dentro de una organización, pero no pierdo mi sentido o mi vocación. Lo que tú aquí expones es una mirada más amplia, porque nos dices, el trabajo engloba y va adentro el empleo. Y el trabajo pues es una mirada más general, más amplia, y no está tan limitada como simplemente ver el trabajo como el empleo dentro de una organización, que tiene que ser como algo remunerado, algo pagado. ¿Tú cómo podrías ampliarnos más esta diferenciación entre trabajo y empleo? Claro que sí, Daniel. Antes que nada, te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu canal. Estoy muy contenta de estar contigo y sobre todo tocando este tema que es maravilloso, da para muchísimo. Y Sí, sí, fíjate que me parece un punto fundamental partir de la diferencia que hay entre trabajar y estar empleado, ¿no? Porque si bien el empleo implica un trabajo por el cual me contratan, estoy dentro de una organización, recibo un sueldo, unas prestaciones, implica un trabajo, ¿no? Me pagan por ello. Sin embargo, desvincular el empleo con el trabajo me parece muy saludable, incluso necesario para que justo estos efectos emocionales, psicológicos, sociales, no te impacten tanto cuando te quedas sin trabajo, porque te puedes quedar sin trabajo, pero, perdón, sin empleo, pero no sin trabajo. Trabajar es algo que nos es con natural. Siempre estamos haciendo algo, estos valores de creación, esto que yo le doy al mundo. Y puede ser dentro de un ámbito laboral, como el empleo, pero también puede ser en el ámbito familiar, ¿no? Esto que yo hago como ama de casa para que mi familia esté bien, o un trabajo, un voluntariado, esto que yo hago sin remuneración, para ayudar al otro, en esto de dejarme de ver para salir al encuentro con el otro. Eso implica un trabajo. Yo me puedo quedar sin empleo, pero si me quedo sin trabajo, ahí podría empezar la tragedia existencial del ser humano. Porque entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo para el otro, para vincularme con el otro, ¿no? Entonces sí es una diferencia que me parece que si no nos queda clara, la vivencia del desempleo puede ser devastadora. Es en ese sentido. sí, y incluso veo cómo conecta esta parte con un poco de esta parte de los desempleo, revela este vacío existencial, porque solamente tenías un empleo, no un trabajo.
Entonces cuando pierdes este empleo, ahí se expone tu falta de sentido, tu falta de un para qué, ¿no? También recuerdo que citas una frase de Patacos que dice: quien encuentra un sentido en la vida, pero pues cuando no tienes un sentido de vida, el empleo se vuelve una simple distracción. Así es, no, te desvincula el mundo. Fíjate que al respecto hay un artículo de Víctor Frankl que se llama Hambre de pan, hambre de sentido. Y este artículo lo escribe a consecuencia de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial, cuando él trabajaba con los jóvenes que estaban en paro, es decir, desempleados, paro laboral. Y se daba cuenta de que había una depresión enorme porque utiliza este silogismo, es decir, si yo no trabajo no me gano la vida, si no me gano la vida, entonces ¿quién soy? ¿No? Y ahí es donde se compromete todo tu ser, pues sí, quién eres. Y se da cuenta Víctor Frankl que cuando no les podía resolver el darles un empleo, ¿no? Porque estaban en posguerra, no había empleos, pero sí les ofrece hacer un trabajo voluntario, un trabajo honorífico en escuelas, en bibliotecas, en donde les implicara levantarse de su cama, salir a trabajar, ofrecer un servicio y trabajar por otros. Y descubre que aunque todavía había falta de pan, hambre de pan, lo que ya no había era hambre de sentido, porque ya había un sentido en sus vidas, ya tenían un para qué. Entonces, por eso la diferencia entre el trabajo y el empleo en este artículo de hambre de pan y hambre de sentido se ejemplifica de una manera maravillosa. Hoy en pandemia podemos verlo, ¿no? Cuánta gente ha quedado desvinculada de sus trabajos. Sin embargo, sí hay algo que se puede hacer, trabajar en estos valores de creación, lo que yo le doy al mundo, cómo me vinculo, en el servicio al otro, en esta autotrascendencia de salir de mí para encontrarme con el otro en algo que yo sé hacer muy bien. Entonces sí, seguramente pues no saldrá para pagar las cuentas, pero sí habrá algo que hice durante el día que me llenó de satisfacción, que ayudó al otro a mejorar su vida, ¿no? Y puede ser un trabajo de verdad, escuchar a alguien, ¿no? En sus penas, poderlo soportar, acompañar. Siempre, si te comparas con el de más arriba, vas a quedar en desventaja y entonces la queja o el lamento va a tener cabida. Pero si volteas para abajo y ves que hay otras personas que necesitan más que tú y que tú puedes hacer algo por ellos, seguramente dormirás mucho mejor y eso te generará energía para hacer una búsqueda que te dé o que te sacie el hambre de pan. Por supuesto, y ahorita que nos lo comentas me quedo pensando, o sea, esta gran diferenciación, ¿no? No es lo mismo, pues, enfocarme en lo que tengo gracias a un empleo, sino en lo que hago y en lo que soy. Son dimensiones más humanas, ¿no? También en esta hambre de pan y hambre de sentido es una señalización también muy importante, ¿no? Los animales les basta con cubrir sus necesidades fisiológicas, el agua, el hambre, y con eso es suficiente. Para nosotros no es suficiente. Podemos tener saciado nuestra hambre de pan, pero no nuestra hambre de sentido. Eso es algo que nos diferencia y que tenemos también que buscar, que luchar por conseguir. No solamente este pan de trigo, sino un pan de sentido. Y el trabajo nada más es esa finalidad, ¿no? Nada más tiene una finalidad económica de perseguir esta remuneración, sino también buscar esta otra finalidad, ¿no? Que me dé sentido lo que estoy haciendo. Sí, porque, y fíjate que yo creo, ahorita que te escucho, me hace mucho sentido lo que me dices, porque necesitamos definir qué es el éxito y qué es como la felicidad. Si lo vemos el éxito como y ponemos el éxito en lo que obtengo a través del trabajo, es decir, el estatus, el poder adquisitivo, la tarjeta de presentación, ¿no? Un lugar dentro de una estructura organizacional, eso
si le dominas éxito y lo desvinculas del sentido de vida, es decir, el sentido del trabajo, esto que me da el trabajo me llena de plenitud, tiene sentido, impacta a los demás, me hace feliz, me levanto con ganas, esto me define de alguna manera como la persona que quiero llegar a ser, porque además nunca lo vamos a tener completado, siempre vamos para más. Fíjate que en los estudios de clima laboral que se hacen en las empresas que yo he hecho como consultor, siempre sale un área de oportunidad en cualquier industria, en las mejor pagadas, en las que están por arriba de los tabuladores de mercado, siempre sale que hay una inconformidad con lo que gano. Claro, porque mientras más gano, más necesidades me creo. Y al creármelas me es insuficiente o me meto en créditos que son interminables y entonces todo me parece insuficiente porque no hay un tope, ¿no? En este consumismo, en este utilitarismo, no hay un tope. Siempre puedo adquirir y tener más y aspirar a más. Y entonces, ¿qué nos ha dado la pandemia? Hoy me doy cuenta que puedo vivir con menos y estar muy bien. Y hoy me doy cuenta que quizá eso no me hacía feliz y puedo revalorar lo que dejé pasar y que daba por sentado, ¿no? Como por ejemplo una sobremesa con tus seres queridos, el poderlos abrazar, el poderlos besar, el poder tener esta cercanía que hoy la pandemia nos impide. ¿De qué te sirve tener tu armario lleno y tener 3 coches en tu cochera si no los puedes ocupar? Entonces esta pandemia me parece que nos ha ayudado a voltearnos a ver en nuestros valores importantes, en esos que no compra el dinero, esos que no compra un puesto de trabajo. Y no por eso quiero menospreciar el valor del dinero, porque hay que comer, porque hay que proveer, porque hay que vivir, hay que pagar una renta, hay que, ¿no? Pero sí, me parece que como lección de vida, en estos tiempos de austeridad y de carencia, nos queda como aprendizaje en qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros afectos, ¿no? A costa de renunciar a uno mismo o ya no. Así es, sí, qué bonito, ¿no? Esta oportunidad de reflexionar, de hacer esta diferenciación, ¿no? Entre bienes necesarios y bienes superfluos. Bien nos mencionabas, o sea, el armario lleno de cosas que pues en estos momentos no voy a ocupar, o el coche. Muchos nos creamos estas necesidades que van hacia el infinito, son necesidades que diríamos superficiales, y en cambio en estos momentos podemos revalorar cuáles son los bienes necesarios. El dinero es valioso para cubrir esos bienes necesarios, pero hay otros que ya caen en la categoría de superfluos. Y efectivamente esta pandemia que hemos vivido ya un año, ya más de un año, sí, ha servido para hacer esas reflexiones. Porque incluso también, por ejemplo, en tu libro nos mencionas estas pérdidas, ¿no? Porque uno a simple vista cuando alguien pierde el empleo, porque muchos en la pandemia perdieron el empleo, lo primero que vemos es simplemente perdió un puesto laboral y perdió una fuente de ingresos económicos. Pero me doy cuenta con lo que leí que no nada más pierde eso, sino pierde muchas más cosas, un aspecto social y familiar. Si nos pudieras contar un poquito más de estos aspectos. Claro que sí. Fíjate, Daniel, a mí me parece importantísimas estas pérdidas colaterales, porque si bien tú dices, lo podemos significar como, bueno, pues ya conseguirá otro empleo, ¿no? Ya habrá como resolver la parte económica, pero hay un montón de cosas que se pierden alrededor de esto. En el aspecto familiar, bueno, quisiera empezar como con una diferenciación que en esta cultura mexicana, cuando menos, me parece que en otros países también, pero bueno, en esta cultura mexicana hoy todavía hay una diferenciación de la vivencia del desempleo entre hombre y mujer. ¿Esto por qué se da? Independientemente de que la mujer sea a lo mejor la cabeza de una familia, ¿no? En donde no exista un hombre, un varón, un esposo, incluso que ella sea la responsable por la parte económica de los hijos, de las escuelas, de la comida. Aún así hay una diferencia de la significación del trabajo. Y lo pongo yo siempre con un ejemplo. Una mesa se sostiene por patas, ¿no?
Si tenemos una mesa sostenida por una sola pata, como si fuera la del trabajo, es decir, el sentido que me sostiene mi vida es el trabajo, y llega una situación como la pandemia y de porrazo me tira mi única pata que me sostiene, yo me voy a la lona. Y me voy a la lona implica un vacío existencial, una desesperación, una vivencia de sinsentido, ¿no? Que puede generar una depresión que te puede llevar a la muerte. Pero si yo mi mesa la voy construyendo y la voy sosteniendo con varios sentidos, es decir, con varias patas, si llega la pandemia y me quita el trabajo como una de las patas, a lo mejor voy a cojear, no quiere decir que no me va a pasar nada, no estoy blindada, me va a doler, por supuesto que va a tener consecuencias negativas, pero no me voy a ir a la lona. Toda esta metáfora te la comento porque sí hay una vivencia diferente culturalmente hablando entre hombre y mujer. El hombre normalmente se le educa para ser el proveedor, ¿no? Entonces, en función de que es un buen proveedor, sus demás roles en la vida tienen sentido. Si soy un buen proveedor, entonces voy a ser un buen esposo, un buen padre de familia, porque voy a proveerlos de lo necesario. Aunque el tiempo no se los dé porque estoy trabajando y estoy generando y estoy ejerciendo este rol, también voy a ser un buen miembro de la sociedad en donde me quiero ubicar, en donde el éxito, el dinero, ¿no? es, es bien visto, entonces voy a pertenecer a ese grupo social. Cuando te quitan esa pata, entonces tu rol como padre, tu rol como pareja, tu rol como miembro de la sociedad, lo significas como si de verdad tu vida no tuviera sentido en ninguno de mis roles. La mujer está educada, ¿no? Culturalmente hoy todavía, a pesar de que te digo, puede ser una mujer que se haga cargo de la parte económica del hogar. Se queda sin trabajo, no importa, tiene otras patas. Culturalmente se le educa para hacer el rol de hija, de la parte maternal, ¿no? De la presencia y de la calidad del tiempo que ofrece a sus hijos, del rol de ama de casa y de sustento emocional de la familia, ¿no? Y bueno, como miembro de una sociedad, las pláticas de las mujeres normalmente son como mucho más amplias que la de los hombres. Cuando tú conoces a una persona por primera vez, ¿desde dónde te vinculas? Dices, bueno, le voy a sacar tema de conversación. El tema de conversación, después de preguntarle el nombre, es ¿a qué te dedicas? Y entonces, bueno, si yo tengo algo que decir de a qué me dedico, pues entonces valgo y me voy como enderezando. Después me preguntan, ¿en dónde? Pues depende de la empresa. Si la empresa es transnacional o multinacional, pues entonces yo me enderezo más porque parece ser que esa firma me da un valor, ese puesto, esa tarjeta de presentación, ese coche que no compré yo, pero que me lo dieron como prestación, habla de mi estatus, de mis logros, de mis éxitos. Y entonces me voy conformando alrededor de eso, que es frágil, y lo vemos frágil hoy más que nunca por la pandemia, pues me voy a la lona. Entonces sí hay una diferenciación de la vivencia del desempleo. Y no digo que a las mujeres no les afecte, claro que les afecta y seguramente tendrán insomnio porque necesitan llevar el pan a la mesa de su familia. Claro que sí, pero hay otros sentidos que la sostienen, otros para qué es. Sí, sí, y fíjate ahorita otra vez un poquito sale esto a relucir, ¿no? Esta identificación con valgo porque tengo esto, valgo porque cumplo con cierta función, con cierto rol, ¿no? Si no soy el proveedor, entonces pierdo yo mi valor, porque esa es la única forma en la que yo me siento valorado como proveedor y no de otra forma. Se me hace como una especie de mirada corta, de encerramiento. Y bueno, es feo, ¿no? Esta parte como, pues efectivamente como mencionas, ¿no? El hombre sufre un poco más esta parte del desempleo, porque se le tumba su rol de proveedor y desafortunadamente es el único con el que cuenta. Y al ser el único con el que cuenta ya no tiene con qué otra cosa identificarse. Y muchas veces más que identificarnos con lo que tenemos, el valor debería ser identificarnos con lo que somos y con lo que hacemos, con nuestra vocación, no con nuestro puesto. Por ejemplo, vocación de maestro, y sin importar dónde des clases, en qué institución, o en todas esas cosas que ya serían como más superficiales, más epidérmicas.
lo central es me identifico con mi vocación, con mi sentido, con mi deber. Y lo triste es que está invertido, ¿no? Me identifico con lo que tengo, con la superficialidad, con la epidermis. Incluso ahorita se me vino a la mente una reflexión de Carlos Dino que decía, bueno, cuando trabajamos, nos dicen, ¿trabajo para tener un coche o tengo el coche para trabajar? Ahí hay una diferencia grande de cómo vemos las cosas. Claro, el coche es mi herramienta para poder seguir Sí, funcionando o trabajo para tener este coche que yo puedo mostrar, ¿no? Y que los que me vean me van a dar un valor y ese valor yo lo compro y me pierdo de mirarme a mí mismo. Y entonces, ¿qué sucede cuando te quedas desempleado? Que te volteas a ver y de verdad te descubres por primera vez, ¿no? Un ser que ha sido abandonado, que no se conoce, que no se aprecia, que no se deja sentir, que, que se aleja de sí mismo. Entonces se ve como un pordiosero despojado de sus ropas. Y ahí es cuando viene una crisis existencial enorme, más allá de la parte económica, ¿no? ¿Quién soy si no trabajo aquí en esta empresa? ¿Quién soy si ya no soy director? ¿No? ¿Con qué autoridad puedo decirles a mis hijos cualquier cosa? Porque ya no soy proveedor. La cuestión es no cómo te miren, sino cómo te miras. sí es. Y ahorita que lo mencionas también esta parte, ¿no? El desempleo me obliga a voltearme a ver. Y un poquito Víctor Frank nos habla de esta neurosis dominical, porque en el domingo es el día que se tiene que voltear a ver y ahí es cuando sufren. A ver si nos puedes hablar un poquito más de esta neurosis dominical, neurosis del desempleo que nos habla Víctor Frank. Sí, la neurosis del domingo, como dice Víctor Frank, es aquellas personas que se dedican a trabajar, ¿no? De lunes a sábado o de lunes a viernes. El sábado lo ocupan en salir a lo social y todo esto, pero el domingo se quedan guardados y ya no tienen ese ruido, ese deber, esas llamadas, esos WhatsApps, esos mails, esas juntas que te absorben y que te llenan de ruido, ¿no? Y que te desconectan de ti mismo. Cuando llega el domingo y no tienes nada que hacer, no sabes qué hacer contigo, porque no sabes quién eres, no sabes qué disfrutas más allá de tu trabajo. Ese rol que te has comprado y con el que te identificas y con el que te muestras al mundo. Hay una depresión. También hay la neurosis del jubilado, ¿no? Que dedicó toda su vida a trabajar. Es un poquito como la del domingo, nada más que pues más prolongada. Los casinos están llenos los domingos y están llenos de jubilados, porque sabes que asusta mucho tenerte que voltear a ver por primera vez en tu vida, en este silencio que te invita a contactarte, pero lo que ves no te gusta porque nunca trabajaste en ti, nunca te diste espacio para disfrutarte, para escucharte, para saber quién eres, quién quieres llegar a ser. Y todas esas preguntas atormentan cuando no estás listo. También Víctor Frank habla de la neurosis del manager, que es estos adictos al trabajo, ¿no? Que no pueden, ¿no? Como socializar en otro ámbito que no sea la oficina, sus compañeros de trabajo, las juntas de negocio, los viajes de negocio, porque desde ahí se definen. Entonces en el libro, si ves, hay un subtítulo que dice Neurosis del Homo Faber. Este hombre que se pierde en el hacer, sin voltear, sin contar con su ser, se pierde en el hacer, queriendo tener para mostrarse al mundo y desde ahí identificarse, olvidándose quién es él mismo, ¿no? Porque el trabajo dignifica, sí, cuando cuentas contigo mismo, pero cuando no es así, viene una neurosis que no es más que se te muestra o se te devela un vacío existencial que ya existía antes. Solamente estaba encubierto, estabas entretenida, estabas distraído en eso, en ese ruido, en esa actividad que te impedía voltearte a ver. Cuando te lo quitan y te tienes que voltear a ver, te das cuenta que ese vacío ya estaba, nada más estaba encubierto. Sí, porque es simplemente haber vivido su vida escapando, ¿no? Escapando de ese vacío, buscando cómo taparlo y no cómo solucionarlo, porque realmente cuando tenemos el tiempo libre, ahí es cuando surgen las preguntas. Por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, si Platón y Aristóteles lograron
ser tan reflexivos es porque tenían tiempo libre para hacerse preguntas, para conocerse y conocer el mundo. Y ahora, ese tiempo libre, en lugar de ocuparnos para admirarnos, para preguntarnos y para buscar, le tenemos miedo. Siento yo un terrible miedo al tiempo libre. Y entonces es buscar ocuparnos con ruido, con trabajo, incluso llegar a la adicción al trabajo, a la adicción incluso. Así es, esta adicción al trabajo es otra droga, es como cualquier otra adicción, ¿no? Que me desconecta de mí, ¿no? Es esa como triada neurótica de masas, ¿no? La agresión, la adicción y la depresión, que me desconecta de mí y que estoy pues encubriendo una neurosis ahí noógena existencial importantísima. Entonces el desempleo no te genera la neurosis, solamente te la devela, te la transparenta. Lo que sí lo que sí genera el desempleo sería una especie de duelo, de depresión por lo que se ha perdido, ¿no? Por a lo Natural. mejor el tiempo que estuviste ahí, pero hablando de vacío existencial, eso no es algo que te provoque, sino algo que ya estaba ahí. Nada más que se te añade y más bien, sí, se te devela ahí, Te se devela. muestra, se Tienes muestra. razón, perder el trabajo implica un duelo, una elaboración de duelo, y necesitas trabajarlo y darle su tiempo. Me parece que estamos hablando de dos cosas distintas como perfectamente lo señalas, ¿no? No necesariamente todos a través del trabajo encubren un vacío existencial, no es cierto, ¿no? Hay vidas plenas de sentido y trabajos plenos de sentido. Y si pierdes el trabajo, por supuesto que te va a doler, por supuesto que vas a perder eso, por supuesto que te va a dar incertidumbre y vas a tocar con estas constantes existenciales, ¿no? Con la culpa, con la muerte, con el sufrimiento. Por supuesto que te impactan, ¿no? Y tienes que elaborarlo y aprender a vivir con esta angustia existencial. Este, Otra cosa es cuando se me devela este vacío existencial. Son dos cosas diferentes. Sí, porque hablaríamos de dimensiones diferentes, ¿no? Cuando pierdo el trabajo, pierdo en un sentido económico, en un sentido material, pierdo en un sentido emocional, diríamos el psicológico, este vínculo que tenía con la empresa, etcétera. Y aquí ya no sería en el plano existencial, pero dependiendo del caso, si se demuestre que he trabajado con sentido o si no he trabajado con sentido, y ahí es cuando lo va uno a saber, ¿no? Ahí es cuando se te va a revelar. He estado viviendo sin sentido, he estado trabajando sin sentido, he estado nada más en el ruido, en el aceleramiento, en el ocuparme en mil cosas y sin saber para qué. Ahora sí que sería como trabajar por trabajar, porque a la mera hora me doy cuenta de que no sabía para qué lo estaba haciendo. Como en una enajenación, ¿no? Sí, sí, sí. Una enajenación y un poco, desafortunadamente, pues la cultura consumista nos enfoca en el tener y difícilmente se encuentra sentido en el tener, sino lo encontramos en el hacer, en el ser, en el hacer serían los valores de creación, diría Víctor Frank, en el ser, en los valores de amor, ¿no? De ser amado y de amar lo que hago también. Pero difícilmente lo vas a encontrar uno el sentido en lo que tengo, en las apariencias, y eso es lo que más se nos vende, ¿no? Este, vales por lo que tienes. Incluso a veces se decía este dicho, ¿no? Como te ven, te tratan. Mi valía está en lo Así que es. tengo. No, bueno, y los diseñadores de imagen que, mira, en un mundo competitivo, bueno, pues habrá que atenderlo. Pero estos diseñadores de imagen que lo que hacen es como darte la fórmula mágica para que parezcas lo que quieres hacer, aunque no se te preguntes y ni siquiera te puedes imaginar, esto me gusta, no me gusta, esto toca con mis valores, esto va en contra de mis valores, ¿quién soy yo? Eso no lo platicas, es decir, yo estoy creando una imagen, un producto que se pueda vender bien, en donde no importa si me da esto que yo quiero en un mundo materialista con estos valores, ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas de los valores de Víctor Frank, vías Ujú. regias hacia el sentido, ¿no? Los valores de experiencia, los de creación y los de actitud. En los de creación, pues es lo que yo le doy al mundo y ahí podríamos ubicar el trabajo.
y me parece que es válido, es uno de los modos funcionales del hombre más ricos, porque ahí pasas mucho tiempo, ahí puedes desarrollar todas tus pasiones, todas tus capacidades, desenvolverte, ¿no? Ser creativo y darle al mundo en servicio. Los de experiencia también los captas en el trabajo, ¿no? Porque de ahí hay una autoestima sana, yo puedo recibir la admiración, el respeto, la validación, ¿no? En un mundo puedo también experienciar el éxito en el sentido existencial, ¿no? Porque habría que definir éxito, habría que definir felicidad, ¿no? El camino para lograr y para desarrollarme, para ser esa persona que quiero llegar a ser. Y los de actitud, ¿no? Sobre todo en el empleo, por supuesto, en un trabajo con sentido y en un desempleo con sentido también, ¿no? En donde el sufrimiento es tal, ¿no? En donde la culpa aparece, las dudas surgen. ¿Qué respuesta voy a dar yo ante esto? ¿No? ¿Cuál es la actitud que yo voy a asumir para transitar por este duelo natural, por todas las pérdidas que conlleva la pérdida de mi empleo? Sí, por supuesto que sí, es una forma de ver el empleo, el trabajo de una forma más humana, porque hay quien simplemente puede pensar como el trabajo como una especie de castigo, como algo simplemente necesario para poder sobrevivir, y no, por ejemplo, como de que estoy dando algo valioso a los demás, estoy dando una aportación valiosa a los demás y la estoy recibiendo. Esa parte se nos borra por completo de la cinta. Lo que estoy dando, lo que estoy haciendo es valioso, porque pues vivimos en una sociedad, en una comunidad con lo que mi trabajo apoya, aporta. Muchas veces pensamos que nada más el trabajo de un médico puede ser valioso porque cura, pero todo trabajo da algo a los demás y todo eso que se da es valioso, es importante. El zapatero lo que hace es súper valioso. Si no, como caminamos, ¿no? Sin zapatos no Exacto. caminamos. Es lo mismo que el doctor, todo oficio, toda profesión nos dan algo valioso. Y si nos enfocamos nomás en lo que queremos tener, perdemos de vista este valor que damos a los demás y que lo recibimos, ¿no? Esta sonrisa que nos dicen gracias, este aplauso, como nos dicen, ¿no? Que nos aplauden por un trabajo bien hecho, esta satisfacción que estamos recibiendo. Y son cosas muy bonitas que estamos perdiendo de vista del empleo. El empleo, el trabajo, son formas de dignificarnos, de crecer en la virtud y todo eso siempre teniendo en cuenta para qué estoy haciendo. Lo estoy haciendo para ayudar algo a los demás, también para dar a mi familia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que en el trabajo sea el que apoye a la familia, estoy dando para el crecimiento de los demás, y todo eso debería ser motivo de orgullo, de satisfacción, un poco. Así es. Y además el modo de vincularte a través del trabajo, sea cual sea, remunerado o no remunerado, de manera independiente, como empleado, como empresario, como sea, es vincularte con el mundo, porque esto que tú dices es cierto, ¿no? Yo lo que le doy al mundo, pero a través de esto también recibo un montón. El aprendizaje, la experiencia, los modelajes de los demás, ¿no? El poderme relacionar de una manera adecuada, digna con el otro, reconociendo el valor y la dignidad del otro. Sea cual sea dentro de la escala de la organización, porque como tú bien dices, ¿no? El que limpia los pisos es fundamental para que el director pueda entonces tener un lugar limpio, sano, en donde pueda poder dar dirección a es como el engranaje, son piezas de una máquina, y si falta una, se altera todo lo demás. Si pudiéramos mirar nuestro trabajo dentro de una comunidad con el otro, dentro de una organización, sea como sea, formal o informal, y nos pudiéramos ver con esa dignidad y lo que impacta el que yo haga o no lo haga o cómo lo haga al otro, creo que sería una manera muy fácil de comprender el sentido del trabajo.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, y fíjate que muchas veces siento que el trabajo, el empleo se ha estudiado desde una manera muy social, ¿no? En el aspecto económico, en el aspecto de logística, administrativo, pero falta muchísimo más profundidad en este aspecto humano. Y es el corazón de las empresas, el corazón de las organizaciones, es la parte humana. Somos nosotros los que hacemos todo esto. Y luego, no nada más con servir esta parte humana en un sentido, pues, nada más material o nada más psicológico, sino ir más allá, esta parte espiritual, esta parte del sentido, de que sea una organización con sentido, un trabajo con sentido, que incluso se pudieran motivar en las organizaciones esta búsqueda de sentido. Aquí puedes buscar el sentido encontrándolo en este trabajo, ¿no? Sería, pues sí, muy, muy bonito que se pudieran rehumanizar nuestras organizaciones, nuestras empresas, o incluso aunque no sean empresas, aunque sea un trabajo informal, pero a veces también es un trabajo que se lleva con 2, 3, 5 personas, que sea un trabajo también que se enriquezca, que se humanice. Una cultura más humanista siempre ha estado haciendo falta, y siempre es algo que se ha estado en lucha, y un poquito el orgullo también, ¿no? De estudiar logoterapia, de ser logoterapeutas, es precisamente dar estos valores humanos, de dignificarla a la persona, no mediatizarla, no tratarla como un simple medio, sino como siempre un fin en sí mismo, que es valiosa, ¿vale? Porque sí, y no por lo que tengas, no por lo que haces, sino por lo que eres. Y si, teniendo esta visión, cuando perdemos nuestro empleo, sí, como nos mencionas, ¿no? Es un golpe, nos va a doler, nos va a costar, pero no vamos a perder el norte, no vamos a perder nuestra misión, nuestra tarea, nuestro empeño. Sí, 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 sí. Quizá por primera vez podamos voltearnos a ver y hacernos las preguntas básicas, ¿no? Estas filosóficas, asumir una actitud filosófica, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué? ¿Esto que estoy haciendo me gusta? ¿No me gusta? ¿No? Estas experiencias, la manera en que viví hasta este corte donde la vida me está dando duro, ¿ha valido la pena? Más allá de lo económico, cuáles son mis vínculos? ¿Desde dónde los construyo? ¿Para qué los construyo? Estas preguntas básicas, y entonces poder tomar postura y redefinir tu búsqueda y tomar decisiones y no dejar de trabajar. Puedes no tener empleo, pero no dejes de trabajar. Decía Víctor Frankl que cuando llegaba alguien muy depresivo, lo mandaba a trabajar, ponte a trabajar, ponte a hacer algo por el otro. Autotrasciende, deja de ver, esto lo digo yo, deja de ver tu ombligo y de lamentarte, y de quejarte, y de lamerte las heridas, y ponte a hacer algo por el otro. En esa medida tu trabajo va a tener sentido, tu autoestima se va a subir porque al dar recibes, no hay de otra, Daniel, no hay de otra, ¿no? Al ver que yo le saco una sonrisa, que le hago la vida más fácil a alguien más, yo me puedo mirar de una manera diferente, me puedo parar en este mundo de una manera diferente. Tiene que ver con trabajo, no como lo tenemos entendido en este mundo materialista y utilitario, con un trabajo real, ¿no? Un trabajo en donde yo me estoy conformando como la persona que quiero llegar a ser. Seguramente con esta nueva mirada puedo reconstruirme y redireccionarme hacia algo o alguien que tenga sentido y reordenar mis valores, ¿no? Y aprender de mí y aprender de lo que me sucede, asumiendo una actitud. Y es para valientes porque es muy fácil evadirte, ¿no? Nos evadimos trabajando, nos evadimos con las drogas, nos evadimos con el excesivo uso de la tecnología, ¿no? Nos evadimos de un montón de cosas. Si evadirse es muy fácil, voltearse a ver es para valientes y tomar postura y Por supuesto que sí. responder. Un poquito se imagina como si fuéramos una especie de avestruz, ¿no? Que entierra la cabeza debajo de la tierra. Un poquito es esa parte de escaparse, encerrarse en sí mismo
Y en cambio, como nos lo mencionas, ¿no? Cuando miramos al otro, ahí es cuando cambia nuestro mundo, cuando nos relacionamos con el otro, cuando recibimos de él y cuando damos, cuando tenemos esta parte activa de trabajo. Y bueno, para mí ha sido un gusto enorme poder, aunque sea brevemente, haber podido platicar todo este aspecto laboral, del sentido, que realmente es algo necesario y súper importante de difundir también. Quisiera nada más preguntarte, por último, ¿qué palabras finales podrías darnos, o sea, sobre la relación entre el trabajo y el sentido? Sí, a mí lo que me gustaría transmitir es que trabajar con sentido es vivir con sentido. Darme cuenta de quién estoy siendo, quién quiero llegar a ser para mí y para el otro. Porque si estoy viendo por el otro, me regresa, me espejea, es un espejo. Me parece que esta pandemia es una llamada de atención para regresar a estas preguntas básicas, a estos valores que hemos olvidado porque dábamos por hecho, porque no los trabajábamos, porque la vida había sido como muy generosa. Estoy hablando de la salud, de la vida, de los afectos, de los vínculos, ¿no? Y regresar a estos valores básicos. Trabajar, trabajar con sentido aunque no tengas empleo. Si tú puedes contactar con eso, contigo mismo y con tu pasión, podrás entonces redireccionar tu búsqueda hacia un empleo porque a lo mejor lo necesitas y lo decides. Está perfecto, pero que tenga sentido y que entre en congruencia contigo, que cuando tú elijas un empleo, cuando tú hagas esta búsqueda, lo hagas contando contigo, queriéndote, respetándote, para que puedas ser una pata más de la mesa. Importante, por supuesto que es importante, pero dándole cabida a otros valores que también te sostengan en épocas difíciles. Por supuesto que sí. Bueno, nuevamente reitero muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por aceptar y por transmitir esta valiosísimo conocimiento que tienes sobre una realidad humana muy importante, que es el trabajo y que es el desempleo. Bueno, nuevamente te agradezco de todo corazón. Yo te agradezco muchísimo, Daniel. Fue un placer platicar contigo. Siempre lo ha sido, tú lo sabes. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias.